Oh Dios, que me un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Salmo 51. En la primera semana de Cuaresma, hoy miércoles 25 de febrero, los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y meditemos su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos la lectura de la profecía de Jonás 3, del 1 al 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo le comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este tiempo de Cuaresma nos muestra la Iglesia unos temas muy profundos, con unas realidades concretas. En este tema de hoy estamos hablando de 2 puntos exclusivos a la vez, y es la oración, la súplica a Dios y el arrepentimiento. Una súplica, una oración de arrepentimiento. Por eso empecé esta reflexión con un estribillo, con un verso del Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Es que el Señor le dice a Jonás que se vaya para Nínive, la gran ciudad, a predicar que se conviertan de vida. ¿Cuál era el pecado de Nínive? La idolatría. Habían cambiado al Dios verdadero por dioses falsos, por dioses de piedra, por ídolos. Practicaban la idolatría. Y eso enfureció al Señor. Por eso lo envía para que les anuncie que esa ciudad será arrasada. Dice que él empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Mire que desde el primer día ya el pueblo se arrepiente. Desde el primer día. ¿Cuántas veces nos están anunciando a nosotros el reino de Dios y seguimos todavía con el corazón cerrado para la conversión? Ellos, con el primer día de predicación de Jonás, se arrepintieron. Llegó a oídos del rey y el rey ordena a todos
que vistan de rudo sayal y que no coman y beban. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Palabras del rey. Mire cómo el Señor se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Ahí nos muestra muy claro la palabra de Dios, que Él envía mensajeros a anunciarnos el mensaje, y que es de un buen creyente atender a ese mensaje que llega para nuestro cambio y cambiar de vida. Porque el Señor no deja pecado sin castigo. Pero si hay un cambio, una conversión, el Señor se arrepiente del castigo. Está diciendo ahí muy claro que el Señor se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Si nosotros nos empecinamos en nuestros pecados, vamos a sufrir el castigo de Dios. Pero ahora ya dicen que no, que castigos no hay. Comamos, bebamos, mañana moriremos. La vida es para gozarla, para disfrutarla. Y esa frasecita la mete Satanás a la humanidad para que sigamos viviendo en paz con nuestros pecados y no cambiemos. Y el Evangelio nos refuerza este mensaje de Jonás. En Lucas 11, del 29 al 32, el Señor se está quejando, porque en la antigüedad la gente se convirtió por la predicación de Jonás. Y desde muy lejos vino la reina de Sabá a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces el Señor critica a la generación que vive en el momento junto con Él, que viéndolo a Él, Dios en persona, no hacen caso, no se convierte. Esta generación es perversa. Piden signos, pero no se les dará signos. Como el Señor les reclama, les recuerda que Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, y aquí hay uno más que Jonás. Hermanos, el Señor sigue anunciándonos hoy el Evangelio. Él sigue vivo en su iglesia. Por eso rechazar la iglesia, rechazarlo a Él. Porque Él está presente en la iglesia y la iglesia es de Jesús. La guía del Espíritu Santo, no hay en ningún lugar a dudas. Hay un pecado, todos los pecados son perdonados, menos la ofensa al Espíritu Santo. Y cuando usted rechaza la iglesia, no atiende el mensaje que predica la iglesia, está ofendiendo al Espíritu Santo. Está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso, porque el Espíritu Santo guía a la iglesia, funda la iglesia, sostiene la iglesia. Decir que esa iglesia es ramera y prostituta, que no sirve para nada, es pecado contra el Espíritu Santo. Y esta humanidad de hoy sigue cerrada igual a la gente contemporánea de Jesús, porque viendo la presencia de Jesús en su iglesia, no le quieren oír, no le quieren escuchar. Hay un medio de santificación y salvación que es la iglesia. Y mucha gente piensa, Cristo sí, iglesia no. Para que usted pronuncie a Cristo, tiene que haber venido la iglesia desde Cristo anunciándolo. Si usted conoce que hay un Cristo al que hay que escuchar,
Pues ese Cristo lo está trayendo la iglesia desde la época de Cristo. Si la iglesia no viniera ininterrumpidamente anunciando a Cristo, nadie conocería a Cristo. Pero los mismos protestantes predican a Cristo porque han aprendido de la iglesia. Entonces, lo que han aprendido de la iglesia lo pisotean. Atendamos el mensaje de Cristo, que hoy lo hace por medio de la iglesia. ¿Y cómo sabemos que Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo sabemos que aceptar a la iglesia es aceptar a Cristo? Y rechazar la iglesia es rechazar a Cristo. Muy sencillo. Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo iba persiguiendo a los cristianos para matarlos, porque para Saulo, después San Pablo, ser cristiano era una herejía, era una ofensa para la ley de Moisés. Cristo cuando se le aparece en una luz brillante, no le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? ¿Vio? ¿Por qué me persigues? Dice Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Amar y escuchar a la iglesia es amar y escuchar a Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.